Hola, mi nombre es Luz Milena Sánchez Torres, estudiante de licenciatura en Educación Inicial. Para esta hora quiero hablarles un poco sobre qué es el conflicto. Según Remo Eterma, es una relación social que se establece entre dos o más individuos, donde se presentan conductas recíprocas de tal manera que los conflictos se caracterizan porque los objetivos que pretenden alcanzar las partes se comprende con ellas como incompatibles y la satisfacción de las necesidades de cada parte pues impide la satisfacción de la misma parte o de la otra parte. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de lo que es un conflicto. Se compone en tres partes. La primera, la personal, la segunda, el proceso y la tercera, lo que conlleva el problema. El primer aspecto que mencionamos es el personal. En lo que tiene que ver como personas, vamos a identificar quiénes son las involucradas y qué afecta y cuáles son las afectadas en el conflicto. En la segunda vamos a identificar cómo las personas perciben el problema, ya que todas no tienen la misma percepción de la situación y que pueda entender o que pueda estar presentando en su cultura o vivencia. Y el tercero vamos a hablar un poco sobre qué reconocer o sobre cómo reconocer que las personas actúan en función de sus emociones y cómo viven el problema, que los hace comportarse de una manera inadecuada o de forma más tranquila. Para este segundo ítem vamos a hablar sobre qué acompaña el conflicto, ¿sí? Entonces, es el proceso que debemos verificar cuál es la historia o dinámica del conflicto. Allí verificamos cómo se ha desarrollado el conflicto y qué factores geográficos o qué riesgos están implicando o están generando el conflicto, ¿sí? Vamos a verificar el balance del poder. ¿Quién más tiene el poder sobre los demás, ya sea por modos físicos o sus capacidades, habilidades o medios tecnológicos, entre otros? Asimismo, vamos a verificar una escala del conflicto, qué tanto las partes se comunican y cuál es la convivencia entre ellos. Por último, el tercer aspecto que vamos a verificar o vamos a indagar es el conflicto en el aspecto de la problemática, ¿sí? Entonces vamos a examinar o determinar qué está conllevando el problema. Para ello vamos a determinar primero cuáles son las diferentes o las diferencias que conllevan el conflicto, no solo desde lo superficial, sino ir nosotros un poco más allá. Debemos de identificar la razón del por qué se está fomentando la problemática y tercero, qué es lo que nunca se toma en cuenta como una negociación en donde entra la dignidad de cada una de las personas o de la comunidad en especial. Vamos a hablar en este momento sobre clasificación de los conflictos, que se clasifican en tres partes. Conflicto interpersonal se define como el proceso cognitivo y emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación interpersonal y el deseo de resolver sus diferencias de poder. Hablamos también del conflicto intrapersonal. El conflicto interpersonal son conflictos que existen dentro de nosotros mismos. Conflicto de grupo es aquello que se presenta en enfrentamiento entre diferentes grupos entre sí. Esto se desarrolla en base de un pensamiento diferente causando un choque de intereses entre dos o más personas. Sus beneficios, ¿cuáles son esos beneficios de pronto de tener un conflicto en la comunidad? Es buscar nuevos enfoques que conduzcan a obtener mejores resultados, ser creativos, experimentar nuevas ideas. Para este momento vamos a dialogar un poco sobre lo que es la no violencia. Cuando hablamos de la no violencia, hablamos de o nos referimos a poder solucionar los conflictos a través de la paz, la neutralidad, siendo equitativos,
aplicando estrategias para la solución de los conflictos. ¿Cuáles serían esas estrategias que pudiéramos aplicar? La primera, implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes y normas y valores. Seguridad en el entorno. Esto abarca a padres y madres o cuidadores que reciben apoyo como ingresos y el fortalecimiento económico. También podemos hablar de la respuesta de los servidores o de la respuesta y atención y apoyo y educación y aptitudes para la vida. Asimismo, hablar de la no violencia es hablar de un poderoso recordatorio de que la humanidad tiene la capacidad de resolver conflictos sin recurrir a la fuerza. La reflexión en torno a la no violencia nos invita a buscar caminos pacíficos para superar diferencias y promover la igualdad y construir un mundo más compasivo. A través del diálogo, la empatía y la resistencia pacífica podemos inspirar un cambio positivo en nuestra sociedad y a trabajar juntos por un futuro más armonioso. Muchas gracias.